buenas noches, mis queridos hermanos, les saludo con la preciosa paz del Señor. Un abrazo a todos ustedes, a toda la familia de la fe y nuestros amigos que nos están siguiendo cada miércoles, cada domingo a través de este canal. Que el Señor les bendiga poderosamente. Hoy es un día que a pesar de las circunstancias debemos alegrarnos, debemos gozarnos en el Señor, que nadie como Él, nadie como nuestro Padre. Él es el único, Él es el gran yo soy, y todos aquellos que confiamos y esperamos en Él, pues hermanos queridos, seremos prosperados, seremos bendecidos. Hoy tenemos culto de enseñanza, miércoles, y vamos a continuar nosotros con el libro de los Proverbios. Quiero que ustedes más o menos, hermanos, vayan analizando. Hemos estado cogiendo citas del capítulo 3, del capítulo 2, y ya por 4 ocasiones, pero mire, cuán grande es Dios, como dice su palabra, cuán insondables son sus caminos, bendito sea su nombre. Y en esta noche vamos también a referirnos a 2 versículos que están en el capítulo 3 del libro de los Proverbios, este libro precioso, libro de la sabiduría, inmerso, como decíamos, en el libro de los libros, gloria a Dios, ¿sí? Así que, amados, vamos a dar lectura con mucha solemnidad y respeto, como debe ser, pues se trata de la palabra de Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, listos todos. A la voz de 3 leemos el versículo 11 y 12, pidiendo antes la bendición del Padre, del Hijo y la unción de su Santo Espíritu. Dice así la palabra del Señor, hermanos: no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Quiero leer una vez más, hermanos. Yo quiero y pido que busque entender lo que nos dicen estos 2 versículos. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Mis amados hermanos, no sé si hay hermanos que han leído el libro de Job, pero estas citas bíblicas que acabamos de leer son una cita, perdone la redundancia, ampliada de lo que está contemplado en el libro de Job, capítulo 5 y el versículo 17, al mismo que voy a dar lectura, y le pido que pongan mucha atención. Mire lo que dice 5:17. Job 5:17. A ver, dice así, hermanos: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Mire, por favor, quiero repetir: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Ahí, como les dije, son una cita ampliada de Job 5:17, y yo podría decir también un resumen, y explican todo el libro de Job. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque muchos, incluidos de acá de la iglesia, han preguntado: pastor, ¿pero por qué, siendo Job un hombre, como dice en el capítulo 1, varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, dice íntegro, cómo es que tuvo que pasar lo que pasó? ¿Ah? Miren, hermanos, ya más adelante vamos a ir ampliando un poquito, porque el versículo 12, ¿sí? El versículo 12 da la respuesta del libro, obviamente, de Proverbios. Dice: porque Jehová porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Seguramente algo estaba caminando un poquito apartado de la verdad, como muchos decimos, y el mismo Job confiesa: me aconteció lo que yo me temía. ¿Qué quiere decir eso, hermanos?
que él tenía una especie de fe negativa, porque vivía con ese temor y por eso ofrecía sacrificios. Por si mis hijos hayan pecado, vamos a hacer un sacrificio por cada uno de ellos, o ofrecer sacrificios por cada uno de ellos. Y cuando aconteció lo que aconteció, él dice, estoy redundando allí, me aconteció lo que me temía. Él tenía temor de que algo malo iba a venir. Pero hermanos, ¿por qué ese temor negativo cuando tenemos un Dios y Padre maravilloso, un Dios y Padre todopoderoso? Yo encuentro, al menos en el aspecto personal, la respuesta a todo esto en el versículo 12 que acabamos de leer. No obstante, hermanos queridos, estos versículos nos explican más que Job. Tratan acerca de toda la esfera de los problemas, dificultades, pruebas, podríamos decir, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, y nos muestran cómo quiere Dios que nosotros nos manejemos. Digo, hermanos, y pienso que ustedes van a estar conmigo, ¿quién no hemos pasado por pruebas grandes, por tribulaciones semejantes a las de Job? Porque, hermanos, yo no voy a decir iguales, porque él perdió sus hijos, perdió todos sus bienes y hasta su salud fue quebrantada al punto de quedar sobre una vereda rascándose sus llagas con un pedazo de teja. Y como si fuera poco, la Biblia, la palabra de Dios nos muestra que salió su mujer, la ayuda idónea, quien podría haberle dado ánimo, aunque yo mismo dije, a veces no consideramos el dolor que ella pudo haber estado experimentando como madre. Y no era para menos perder todos sus hijos, todos sus bienes, y ahora estaba quebrantada la salud de su marido. A lo mejor ella esperaba que se muera, y es algo que le dijo. Job, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Tremendo, ¿verdad? Pero acá tenemos nosotros, como dijimos, hermanos queridos, en cierta medida un proceso de cómo nosotros debemos manejarnos en circunstancias similares a estas. Hemos pasado pruebas, claro que las hemos pasado. Y yo mismo he estado inmerso en esto en estos últimos meses, quizás sin encontrar una respuesta, y pasando una me venía otra, pasando esa y otra, y ahora mismo estamos con un dolor tremendo en nuestro corazón. Una hermana mía muy afectada con el COVID y un cuñado que realmente solo Dios y su misericordia pueden levantarle a través de un milagro. Para Él no hay imposibles. Pero en fin, hermanos queridos, vamos nosotros al texto ya. Y creo que como primer punto tenemos que analizar nuestra actitud. ¿Cuál debe ser la actitud de un hijo, de una persona que cree y espera en Dios? Y pienso yo, hermanos, que la comprensión apropiada del castigo o la corrección. Nosotros debemos tener una comprensión apropiada del castigo o la corrección de parte de Dios para con nosotros. Y yo quiero decirles algo, hermanos, que cuando nosotros hemos sido disciplinados, hablo yo en el aspecto personal, mi padre era un alma de Dios, una persona que nos corregía o sacaba su correa en ese entonces, ¿no? El papá no lo hacía a golpes, ni a chirlazos, ni a puñetes, ni a coscachos, no. Peor, usando su pie o su pierna. Pero cuando ya llegábamos al extremo mismo o sobrepasábamos los límites, papá con mucha habilidad sacaba su correa y de pronto estaba envuelto en nuestras piernas, en la nalga. Y obvio que después nos corregía con palabras en unos momentos fuertes, no, pero no salidas de tono ni de lo que es normal. Y nos decía, me perdonan, pero porque les amo yo tengo que hacer esto. Y si mis hijos como hijos han de ser hombres de bien,
hombres que lleven honra a mi apellido, que no me hagan quedar mal delante de mis amigos, familiares y de gente que nos conoce. Y al árbol decía, cuando está torciéndose, hay que apuntalarle para que crezca derecho. Así que mis hijos, no piensen que esto yo lo hago por maldad, no, que porque quiero que sean buenos hijos, ¿no? Y es las palabras que nos decía. ¿Qué quiero decir con esto? Que la corrección o castigo-corrección tiene una naturaleza pedagógica, que a través de esa corrección, lo que Dios nuestro Padre quiere es que aprendamos. Y hay veces que Él nos mete en un proceso donde nosotros tenemos que ir asimilando, entendiendo y aprendiendo la razón por la que Dios permitió que entremos en ese proceso, en esa corrección o castigo. Y obviamente esta naturaleza pedagógica involucra el castigo y todos los problemas y todo lo que viene allí, ¿no es cierto?, que se cruzan en nuestro camino. Hermano, ¿y quién de nosotros no hemos tenido algo que de pronto hemos dicho, ahora entiendo por qué Dios permitió que yo viva tal o cual circunstancia? Ahora entiendo por qué Dios tuvo que actuar y lo hizo oportunamente. Y lo que a veces ha sido motivo de enojo, de disgusto, de cuestionamiento, de murmuración, luego es motivo de alabar a Dios. Señor, ten misericordia, perdóname. Alabo y glorifico tu nombre, Señor, porque tú a través de eso impediste que yo haga esto, porque tú a través de esto impediste que tal vez dijera este otro, y tú me libraste de esas consecuencias. Bendito sea el Señor. Debemos considerar, por tanto, hermanos, como hijos de Dios, como iglesia del Señor, la respuesta apropiada al castigo o esta corrección. Porque la Biblia, la palabra de Dios dice, no menospreciéis el castigo de Jehová. ¿Qué quiere decir? No lo vea esto con resentimiento. No deje de pensar, no deje de prestar atención por qué Dios permitió que vivamos lo que estamos viviendo en ese momento, hermanos queridos. Y una vez que estamos en ello meditando y con la atención debida, yo diría también, hermanos, no deje de aprender de ello, es decir, de lo que Dios le está enseñando en ese proceso. Y yo debería decirle también, hermanos, no tenga miedo al Señor y a sus métodos para corregirnos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque nosotros cuando niños, cuando pequeños o jóvenes rebeldes, que no hacíamos caso a las instrucciones de nuestro Padre, a algo que Él nos dejaba diciendo y hacíamos lo contrario, o algo que nos pedía y no hicimos, ¿sí? Realmente mi Padre, cuando nosotros incumplíamos algo, Él no es que llegaba y se sacaba la correa y te dije y toma y toma y toma, no, de ninguna manera. Pero cuando necesitábamos algún permiso para salir, decía simplemente no. Ustedes incumplieron en esto, así que se quedan en la casa y no pueden salir. Pero papá nada, ya saben cuáles son las normas. Aquí ustedes no cumplieron, por tanto no tienen permiso. Y punto final decía, no había más que chistar o acotar, simplemente teníamos que obedecer todo cuanto mi padre nos decía. Pero en otras circunstancias, cuando un hijo sabía que no cumplió, que no obedeció, y el padre era un poquito volado, ¿sí? Un poquito, ¿qué le digo, hermanos? Severo, extremadamente severo. El hijo que de pronto temblaba que ya viene el papá y qué va a pasar porque ahí me coge, me remata y me va a dejar boca abajo, ¿verdad? En nuestro caso, no, hermanos queridos. Tenemos un Padre maravilloso, un Dios todopoderoso, un Dios que dice que no, que sabe compadecerse de nuestras debilidades, pero no por eso vamos a abusar. Y si en el momento dado nosotros tenemos que ser corregidos, no tenga miedo al Señor y a los métodos que Él usa para no corregirnos o para enseñarnos. Mire lo que dice Hebreos 12, 5, 6, amados hermanos. Hebreos 12,
5, 6 vamos a dar lectura, a lo cual pido también mucha atención. Mire, hermanos queridos, lo que dice aquí. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque hay veces que nosotros creemos que es eso, ya no aguanto y ya no puedo más, y estamos a punto de botar la toalla, cuando no consideramos que nosotros somos los responsables o culpables de todo aquello, que tal vez cerramos nuestro oído, que endurecimos nuestro corazón, que se han endurecido nuestras arterias y hemos perdido toda sensibilidad a lo que Dios nos pide, a lo que Dios nos exhorta que no hagamos. Pero necios, rebeldes, insensibles, a veces pensamos en el momento, en el placer, en la diversión, y no nos ponemos a analizar que a través de ello estamos contristando al Espíritu Santo de Dios. Hermanos queridos, el texto es claro y nos dice: no menospreciéis, ni desmayes. No desmaye, hermano querido, hay que seguir adelante confiando en Dios. Hermanos, no juzgue malas intenciones del Padre, porque yo escuchaba, y no voy a decir el nombre de un primo mío, que decía: yo no sé, es que este es un viejo mala gente, refiriéndose a su padre. No, y es que ahora si mi papá me coge, él es de... Y hablaba cosas que realmente dejaban mucho que pensar de un hijo que debe honrar a su padre. Y si fuera también el caso, yo decía, hermanos, ¿acaso como hijos nosotros no deberíamos descuidar los deberes presentes, las responsabilidades que tenemos nosotros? ¿Verdad, hermanos? Y yo quiero decirles que como hijos, todos hemos sido hijos, y de acuerdo a los textos que vamos leyendo y lo que Dios nos está mostrando, también hay un punto a considerar. Y yo podría decirle, hermanos, y perdone la palabra o el término que voy a usar, no se dedique a estar rumiando sus propias penas. Pensando y esto y otra vez, cuando deberíamos nosotros tener claridad, más aún cuando estamos bajo la luz de la palabra de Dios. ¿Verdad? Yo soy responsable, yo soy culpable. Esto que vivo realmente es porque yo cometí un error, yo hice algo indebido, dije algo que no debía decir, estoy cosechando el fruto de mis palabras. Recuerde, hermanos queridos, Proverbios 28:13. La muerte y la vida está en el poder de la lengua, y los que la aman, dice la palabra del Señor, comerá de sus frutos. Así está escrito el libro de los Proverbios, hermanos. La muerte y la vida, oiga bien, está en el poder de la lengua, y los que la aman comerán el fruto de sus labios. Lo que confesamos, recibimos. Y hay veces, hermanos, que ahí nos enojamos, cuestionamos a Dios y le culpamos de las situaciones de Él. Pero hay algo también, hermanos, que es Dios, y como dije, sabe compadecerse. Después de una corrección, después de una reprensión, de un castigo que viene por allí, hermano, no rehúse ser consolado. Porque también he visto en muchas ocasiones, hermanos, que el papá con justa razón ha sacado y ha corregido. Ahora la Biblia nos dice con vara, y a darle con vara. Y el hijo, déjeme aquí, no me diga nada, déjeme acá. Hijito, pero es que no me diga nada. Actúan con más rebeldía. Pero la Biblia nos exhorta, hermanos queridos, a que no rehusemos a ser consolados, porque Él es Padre de consolación también. En resumen, hermanos, no importa lo que nos venga en la escuela de Dios, no debemos menospreciar ni desmayar. Tenemos que seguir, tenemos que avanzar. Más aún, hermanos, cuando nosotros estamos conscientes que tenemos un Padre todopoderoso, un Dios maravilloso, un Dios de amor,
un Dios de misericordia. Y en base a lo que yo acabo de decirles, hermanos, déjeme darle el tema de esta prédica, ¿sí? Matriculados en la escuela de Dios. Porque Dios, que es Dios, Él dejó un manual de vida, el manual de operaciones, para que usted y yo, nosotros todos como sus hijos, apliquemos cada instrucción escrita aquí para que seamos bendecidos, para que seamos prosperados, para que seamos protegidos, para que vivamos bien. Pero si no es así, tenemos que atenernos a las consecuencias. Segundo punto, amados hermanos, certeza. El primero era la actitud, segundo, certeza. El castigo es corrección. Hermanos queridos, hay muchos que dicen castigar, pero ojo, no tienen el control, pierden la conciencia de lo que es la corrección y para qué nosotros debemos usar la varita o en muchos casos su correa, ¿sí? Y se van a extremos de chirlear, de puñetear, de patear y de dejarles ahí tendidos y decirle, espero que esto te sirva y que aprendas. Hermanos, ¿estamos hablando de corrección o castigo? Si pasamos los parámetros normales estipulados o considerados en la palabra de Dios. Mis amados hermanos, yo quiero decirle algo, que Dios necesariamente no está castigándonos. Lo que Él está haciendo es tratarnos o tratar de corregirnos, de hacernos ver que a lo mejor nos apartamos de la senda correcta y estamos yéndonos tal vez a diestra o a siniestra cuando debemos seguir el camino derecho. ¿Cuál es el camino derecho? La obediencia a su palabra. Y pienso yo que el amor y el temor reverente nos hace sabios, inteligentes y a caminar en obediencia, hermanos. Otro aspecto es la corrección de la familia, no la de la escuela o de la cárcel. ¿Aló? Le vuelvo a repetir, es la corrección de la familia, no la de la escuela o de la cárcel. ¿Por qué? Acuérdese al menos, perdone, voy a usar un término netamente pedagógico, aunque al comienzo yo le dije acá, su naturaleza es pedagógica. ¿Por qué? Porque es un proceso mediante el cual nosotros vamos a aprender. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje, hermanos. Y acuérdese, antes, hace mucho, cuando yo era niño, sí, le estoy hablando hace 50 y pico de años, 55, cuando yo recién ingresé al primer grado en ese entonces. Habían compañeros que no consideraban las normas, todo cuanto el profesor nos pedía, y eran parados frente a la pizarra y con las manos adelante. Y ay de aquel que comience a bajar las manos, ¿ah? Con un paradigma totalmente conductual, donde lo que decía el maestro es todo y no había nada que refutar. Y si protestábamos nos cargaban y nos daban fuete, ¿ah? Había una manguerita similares a las de ahora para los tanques de gas. Con eso, ¿verdad? Y componían hasta canciones para aquel fuete. El picantito, claro, porque dejaba picando el pompis, mis amados hermanos, perdonen, pero era así. Y si alguien se distraía, alguien no daba lección, le caían a coscachos, le alaban de la patilla, de las orejas afuera, a recoger la basura de todo el patio. Y sin embargo, amados hermanos, nosotros no nos hemos muerto, ahora hay quejas sobre ello. Aunque la corrección no es tan fuerte como era antes. Pero hermanos, volviendo al punto, haciendo mención de todo eso, como les decía, hermanos, nosotros, Dios no está necesariamente castigando, no está tratando de corregirnos. Y la corrección es de familia, es muy diferente, con amor, con consideración. No es la de la escuela o de la cárcel, donde le sacan a bañarse a las 3 de la mañana en agua helada y a ponerse plantonera, a hacer 100 flexiones de pecho, 100 lagartijas, 100 sapitos.
Aquí es completamente diferente. Hermanos, el castigo o corrección es una señal del amor de Dios. Manifiesta. ¿Por qué, hermanos? Porque manifiesta nuestra condición de hijos. Y qué maravilloso, hermano. Porque, mire, nosotros en la época actual, un padre irresponsable, un padre que no se preocupa del hijo y que le da lo mismo que coma, no coma, que haga algo como que no haga, ¿qué dice? ¿Cuál es la opinión sobre aquellos? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes de ese padre? Ni siquiera usan el término de padre, ¿verdad? Porque anda por allí ocupado en cuántas cosas, viviendo en la carnalidad, tal vez en la borrachera, en la drogadicción, en los placeres del mundo, etcétera, etcétera. ¿Ah? No se interesa, ¿verdad? Y no quiero usar un término allí que ciertamente muchas veces dan a los padres, pero en el caso nuestro, qué bendición saber que tenemos un Padre amoroso que está preocupado de la condición de cada hijo. Y es que eso nos muestra, hermanos, que no puede haber una relación más íntima. Y si nosotros tenemos una relación íntima con Dios, yo diría también, hermanos, que la corrección es una parte integral de ella, es decir, de esa relación que tenemos con nuestro Padre. Y si Él nos disciplina es porque nos ama. Y si nos ama, Él no quiere nada malo para cada uno de nosotros. Él nos quiere bendecidos, prósperos. Él nos quiere, hermanos queridos, a la cabeza y no a la cola. Él nos quiere que andemos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Gloria a su nombre, hermanos queridos. Es eso lo que tenemos que pensar. Es eso lo que tenemos que analizar. Y no resentirnos, no desmayar y peor hablar, como yo le dije de algún primo, que decía, mi padre es un loco, es un maldito, es un malvado, porque él nos tira a matar. ¿Aló? No, Dios nuestro Padre es un Padre maravilloso. Y recuerde, dice la palabra que aquel que escapa a la corrección bien puede cuestionar su adopción. La Biblia dice que nosotros a través de Jesucristo, a través de la confesión y aceptación de Él como Señor y Salvador de nosotros, fuimos adoptados como hijos suyos. Y ahora que vemos la corrección, debemos entender que es por amor de padre a hijos, bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia nos muestra que Él corrige solamente a aquellos que ama. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Él no quiere que yo me pierda. Él no quiere que me extravíe de la senda. Él no quiere que haga cosas indebidas. Él no quiere que yo sea motivo, hermanos queridos, de algo peor, de una maldición quizá. Él nos quiere a nosotros obedientes y bendecidos. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, hermanos, entendamos que el castigo corrección es para nuestro bien. Y el propósito, como dije, es hacernos caminar derechos, es hacernos como Él quiere que seamos. Él quiere evitarnos el daño que suele producir el mal. Hermanos, entendamos que si nosotros desobedecemos, nos rebelamos, y si somos rebeldes, hay castigo, hermanos queridos. Y Él no quiere eso para ninguno de nosotros, sus hijos. Debemos entender que a través de la corrección, Dios tiene propósitos específicos. Primero, es individual. Él quiere mostrarnos nuestra propia corrupción. ¿Aló, hermanos? ¿Qué más hay ahí como un propósito específico? Es educacional. Él nos quiere como hijos de bien. Hermanos, perdone, cuando usted ha visto a alguna persona actuar así, sin obedecer al Padre, que salta de aquí para allá, no hace caso de lo que le dicen, a lo mejor fue ya corregido, a lo mejor tuvieron que darle vara, pero es, como decimos, curtido. ¿Qué dice usted? Dios mío, este es un salvajito. ¿No ha escuchado tal vez así?
no ha escuchado un término como eso, pero qué pena y qué vergüenza para los padres que la gente piensen así de sus hijos. Por eso digo, hermanos, es educacional. Y yo pienso que todo este proceso de castigo o corrección está adaptado a nuestras necesidades. Hermanos, el descarrío, el orgullo, la independencia, los caprichos, porque hay veces que queremos hacer lo que nosotros queremos. Y esto está designada para neutralizar, hermanos queridos, todas nuestras tendencias negativas, todo aquello que nos aparta de esa comunión, de esa intimidad con Dios nuestro Padre. Y si hay algo que debemos tener claro, hermanos queridos, que Dios lo maneja perfectamente. Nuestro Padre sabe cómo llegar a nosotros. Él no se equivoca. Recuerde, Él es infalible. Él es perfecto, gloria a Dios. Por tanto, la corrección o castigo viene en el momento apropiado, gloria a Dios, por los medios más seguros y bondadosos. Sabe, hermanos, en algún momento Dios nos habla, Dios nos corrige, Dios nos hace ver, pero si endurecemos nuestro corazón, ¿qué más esperamos? Mi pastor solía decir que Dios nos llama por la vía del amor. Decía, ¿pero preferimos la vía del amor o preferimos la vía del dolor? Porque si no obedecemos, no hacemos caso, no rebelamos, entonces, hermanos, ya no puede ser por la vía del amor, sino por la vía del dolor. En otras palabras, nosotros mismos tendremos que vivir las consecuencias de, o fruto de, no haber hecho caso, de haber cerrado nuestro oído, de haber endurecido nuestro corazón, de habernos rebelado, cuestionado y murmurado contra Dios. Hermanos, Dios usa, o como yo decía, Dios lo maneja perfectamente en la medida más considerada, mediante los instrumentos más efectivos, aquello que ciertamente nos va a encaminar y nos va a hacer bien. En resumen, hermanos queridos, podemos soportar bien el castigo porque conlleva estas tres grandes certezas. Es corrección, una señal del amor de Dios y es para nuestro bien. ¿Lo acepta? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de amor, es un Padre de misericordia, es un Padre que busca el bien de cada uno de nosotros. Tercero y último punto, la aplicación. Hermanos queridos, aprenda a honrar a Dios su Padre con todo. Aprenda a honrar a Dios su Padre con todo. En este mismo capítulo de Proverbios 3, 9 y 10, hay algo que yo quiero sinceramente pedirle. Usted sea sensible a su voz y entienda la naturaleza de esta escritura. Mire lo que dice allí, hermanos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Acaso no hay un mandamiento dentro de la palabra? El cuarto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice por allá, hermanos, hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es bueno y justo delante de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, para que seas bendecido y de larga vida sobre la tierra. Mire bien, en la medida que honramos a nuestros padres, vamos a ser bendecidos y de larga vida sobre la tierra. Pero también la Biblia hace referencia a la honra a Dios nuestro Padre, y dice, honra a Jehová con tus bienes, con todo lo que tú tengas. ¿Tienes casa? Hónrale con esa casa. ¿De qué manera? A lo mejor siendo hospedador. A muchos hermanos en la fe que están de paso y necesitan un lugar para
pasar la noche. A lo mejor 1 o 2 días, no sé. Con la abundancia de tus frutos, a lo mejor alguien tiene necesidad de pan, alguien tiene sed, alguien tiene necesidad de vestido. Hónrale a Jehová tu Dios con todos tus bienes. Dios te ha bendecido con tu sueldo, con tus ingresos. ¿Por qué te resistes a dar lo que a Dios le corresponde? Es un mandamiento de Dios, no de hombres. Y yo decía el domingo, perdone que vuelva a tocar, no es palabra del pastor Marcelo, es palabra de Dios. Y muchos pueden creer que esto ya no está contemplado, que era para la iglesia en el Antiguo Testamento. Perdóneme, ¿acaso el Señor Jesús mismo no dijo: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará? ¿Por qué queremos coger lo que nos conviene y lo que no, y creemos que nos va a afectar, dejar de lado? Ojo, creemos que nos va a afectar cuando hay palabra y promesa de Dios. En Malaquías 3 también 10 dice: y probadme en esto. ¿Cuándo? Cuando yo doy mis diezmos y ofrendas. Él dice: probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y por si alguna duda tienen, dice: y yo reprenderé por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? El enemigo, que mandará una enfermedad, que mandará un alocado por ahí que choque tu carro, que pondrá por ahí un vidrio, un asiento de botella para que corte la llanta de tu vehículo. Hermanos, ¿y cuánta cosa puede venir? A lo mejor la langosta para que coma el fruto de tus cosechas. Amados hermanos, Dios es Dios, es nuestro Padre, y Él quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. Y si la Biblia dice: hónrele, hermanos, con su prosperidad, dando de sus bienes, hagamos eso. Hónrele en el tiempo del castigo y de la aflicción, dándole sumisión. Señor, es verdad, yo me merezco esto. Padre, yo te alabo y te bendigo porque en ello estoy viendo tu amor y tú no quieres que me extravíe. Tú no quieres que yo coseche alguna maldición o algo malo. Tú quieres para mi bendición. Hónrele a Jehová, hónrele a su Padre. Y procuremos, hermanos, evitar la necesidad del castigo. Esté atento, hermanos queridos, amigos que nos escuchan, a las primeras indicaciones de su voluntad. ¿Aló? Y logremos ver las insinuaciones de su providencia, porque Dios siempre estará para proveernos, siempre estará para darnos todo cuanto nosotros necesitamos. Hermanos, busque la guía de su ojo. Dios solo quiere mostrarnos el bien. Dios solo quiere guiarnos por el camino correcto. Es su palabra. Así es, hermanos. Y cuando venga, acéptelo como parte de la relación. Porque Él nos ama. Y Él anhela esa comunión. Él anhela esa intimidad como padre con sus hijos. Como nosotros con los nuestros. Y con nosotros como hijos con nuestro Padre. Saber que nuestro Padre nos ama, nos viene, nos da una palmadita, nos abraza, nos besa en la frente y nos dice: mi hijo, te amo, yo quiero verte bien, yo quiero verte bendecido, yo quiero verte prosperado, yo quiero verte feliz y contento, bendito sea el nombre de Jesús. Recíbalo como señal de que está sujeto bajo su mano. Y como hijos, esperemos una rica experiencia de su gracia sustentadora. Porque hay veces que no nos merecemos, pero por su gracia Él nos da. Y nos da más allá, como está escrito en Filipenses. Más allá de lo que pedimos o necesitamos. Gloria al nombre de Jesús. Y si hay corrección, no se quede mirando la vara. Mire la mano que la usa. Aleluya. Gloria a Dios, porque la vara causa temor, pero ve la mano de Dios, esa mano poderosa, esa mano protectora, esa mano que provee, esa mano también, hermanos queridos,
que está para tomarnos, para protegernos, para guiarnos, para bendecirnos. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero tocar un punto importante y quiero pedirle que ponga atención, mis amados. Examine cada prueba para ver si hay corrección en ella. Examine cada prueba para ver si hay corrección en ella. Porque, hermanos queridos, no todas sus clases son correctivas. Y es allí que yo le pido que usted debe considerar cada una de ellas. Sea atento, sea sabio, sea inteligente y busque determinar qué es lo que se está corrigiendo. Usted más que nadie debe entender, para que saque provecho de ello, debe entender qué es lo que se está corrigiendo. Y si descubrió, si ya sabe dónde está el asunto, actúe sobre ello inmediatamente a fin de aliviar la presión. Gloria a Dios. Y eso es de un hijo inteligente, sabio, prudente. Bendito sea el nombre de Jesús. Y hay algo que yo quiero pedirle: mantenga la fe en el tiempo de la aflicción. Porque, hermano, detrás de todo esto Dios tiene un propósito. Hay muchos de nosotros que todavía seguimos siendo tabla rasa, áspera, que al pasar la mano puede ingresar astillas, causar dolor, causar daño. Y lo que el Señor quiere a través de la aflicción, de la prueba o la corrección, es pasar una lijita a lo mejor gruesa que duele, pero nos va a dejar pulidito, nos va a dejar llanito, ¿verdad? Que aunque usted pase la mano ahí con fuerza, usted va a ver que todo es fino, ¿verdad? Que hemos sido tratados, que hemos sido pulidos ya. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso le digo, hermanos queridos, mantenga la fe en el tiempo de la aflicción. Crea y no deje de creer. Y espere que a través de ello Dios tiene algo grande para usted, tiene una bendición. Entonces, hermanos, entienda bien por qué Dios lo está castigando, para corregirle. Bendito sea el Señor. Y reconozca que es parte de su trato bondadoso para con usted, para con cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Quiero terminar a modo de conclusión o concluyendo en algo, hermanos. El dolor del sufrimiento nos priva a menudo de ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y hay veces, hermanos queridos, que Dios nos mete en el crisol con el fin de fundirnos y así imprimir en nosotros su propia imagen. ¿Aló? Voy a repetir esta partecita. A veces Dios nos mete en el crisol con el fin de fundirnos, oiga bien, de fundirnos y así imprimir en nosotros su propia imagen. Recuerde, la Biblia, la palabra de Dios dice desde el inicio que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero en nuestras actitudes, en nuestro caminar, en nuestro hablar, estamos reflejando esa imagen de Dios. Muchos ven su semejanza en nuestras vidas. ¿Aló? Entonces, hermanos, Dios que es Dios, es Padre Todopoderoso, Dios amoroso. Él muchas veces actúa o permite ciertas situaciones en nuestra vida, como dije, a fin de meternos en el crisol, fundirnos e imprimir su imagen en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque quiere que participemos de su santidad, a fin de que podamos compartir su felicidad. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, qué padre cuando ve a su hijo, que es un hijo obediente, un hombre que se destaca, un hijo que hace lo bueno y correcto y que lleva honra a nuestro apellido. ¿No acaso nos salta de gusto y busca premiarle? No le elogia, no le abraza, no le consiente en muchos casos, hermanos queridos.
De la misma manera, Dios quiere que participemos de su santidad, a fin de que podamos participar de su felicidad, de ese gozo del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, hermanos, si comparamos el castigo recibido con nuestro pecado, no nos maravilla que no sea más pecado. ¿Aló? Voy a repetirle esto. Si comparamos el castigo recibido con nuestro pecado, ¿no nos maravilla que no sea más pecado? Aleluya. Hermano, le dejo para que reflexione, para que analice, pero sobre todo, para que aprendamos a honrar a nuestro Dios. Recuerde que usted fue matriculado en la escuela de Dios y Él tiene mucho, como dije, tiene un carácter pedagógico, mucho para que nosotros aprendamos. Bendito sea el Señor. Que Dios le bendiga poderosamente y Dios mediante estaremos el domingo. No se olviden, un culto presencial. Deje el miedo, anímese. Venga, hermanos queridos, que nosotros estamos con las normas de bioseguridad. Hermanos, son tiempos muy lindos poder ver. Ya con muchos, le digo sinceramente, abrazarnos, saludarnos, hermanos, gozarnos viéndonos unos a otros, compartiendo las bendiciones de Dios. Domingo 9:30 estaremos acá en vivo, y con los que no pueden también por medio de este canal. Incline su cabecita y vamos a despedirnos con la bendición apostólica. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con toda la iglesia, y siempre decimos con gozo, amén. El Señor le bendiga poderosamente, hermanos queridos, y no olviden, medite en su palabra. El Señor tiene mucho para enseñarnos. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos.